Hoy quiero compartir con ustedes algo sobre la familia, el dinero y las lecciones que moldean quiénes somos. Como alguien que ha visto a innumerables familias lidiar con la riqueza, el éxito y las complicadas relaciones que acompañan a ambos, he observado cómo los valores que aprendemos en las primeras etapas de la vida pueden determinar no solo nuestro futuro financiero, sino también la estructura misma de nuestro carácter. Las conversaciones sobre el dinero en las familias suelen estar envueltas en silencio, comparaciones y resentimientos tácitos, pero la verdad es más matizada, y comprender cómo nuestra educación moldea nuestra relación con el éxito puede marcar una diferencia real en cómo vivimos nuestras vidas y tratamos a las personas que amamos. Permítanme comenzar diciendo esto. El dinero no es la medida del valor de una persona. El éxito se presenta de muchas formas, y la riqueza financiera es solo una dimensión de una vida significativa. Pero la forma en que ganamos lo que tenemos, cómo lo manejamos y cómo tratamos a los demás en el camino, estas cosas revelan nuestro verdadero carácter. Y a veces se necesita un momento de reflexión para mostrarnos quiénes somos realmente. Antes de continuar, quiero saber su opinión. ¿Alguna vez se han sentido ignorados en su familia mientras otra persona recibía todos los elogios? ¿Han trabajado duro por algo solo para ver cómo otra persona se lleva el mérito o se aprovecha de ventajas que ustedes nunca tuvieron? Sus experiencias son importantes y compartirlas en los comentarios ayuda a crear una comunidad en la que todos podemos aprender unos de otros. Ahora déjame contarte la historia de dos primos, a los llamaremos Daniel y Marcus, cuya historia ilustra algo profundo sobre los privilegios, la perseverancia y las formas inesperadas en que la vida puede dar un giro. Daniel y Marcus crecieron en la misma familia extensa, pero sus infancias no pudieron ser más diferentes. Los padres de Daniel, de clase media y pragmáticos, creían en enseñar a su hijo el valor del dinero desde una edad temprana. En casa de Daniel no había limosnas. A los 12 años repartía periódicos. A los 14 cortaba el césped en el vecindario. Su mesada estaba vinculada a las tareas domésticas realizadas, los deberes terminados y las calificaciones obtenidas. Sus padres se sentaban con él en la mesa de la cocina y le enseñaban a administrar las pequeñas cantidades que ganaba, a ahorrar para las cosas que quería y a distinguir entre necesidades y deseos. Nada que valga la pena se consigue fácilmente, solía decir su padre, revisando el presupuesto escrito a mano por Daniel en un cuaderno de espiral gastado. Y nadie te va a regalar nada en esta vida. Tienes que ganártelo. Esas palabras se convirtieron en la base de Daniel. Aprendió que el esfuerzo era importante, que planificar con antelación marcaba la diferencia, que la gratificación diferida construía algo duradero. Llevaba ropa heredada sin quejarse. Se traía el almuerzo de casa mientras otros niños lo compraban en la cafetería. Aprendió a arreglar su propia bicicleta, a estirar su dinero, a sentirse orgulloso de lo que ganaba con su propio esfuerzo. Marcus, por otro lado, creció al otro lado de la ciudad en un mundo de abundancia y indulgencia. Sus padres, significativamente más ricos, creían en darle a su hijo todas las ventajas, todas las oportunidades y todas las comodidades materiales que podían permitirse. La ropa de diseño aparecía en su armario sin que él la pidiera. Los últimos teléfonos, consolas y gadgets llegaban con puntualidad. En la casa de Marcus no había tareas domésticas, ni discusiones sobre el presupuesto, ni charlas sobre ganar o ahorrar. Cuando Marcus quería algo, lo conseguía. Cuando tenía dificultades con los deberes, aparecían costosos tutores.
Cuando mostró un leve interés por la guitarra, apareció un instrumento de primera calidad que acabó acumulando polvo en un rincón semanas más tarde. Sus padres lo querían profundamente, pero le demostraban ese amor proporcionándole todo lo que necesitaba, allanándole el camino y asegurándose de que nunca le faltara nada. «Te mereces lo mejor», le decía a su madre, entregándole su tarjeta de crédito para otra salida de compras. «No deberías preocuparte por estas cosas. Para eso estamos nosotros». Los primos se veían con regularidad en las reuniones familiares e incluso de niños, las diferencias eran evidentes. Daniel llegaba con ropa limpia pero sencilla, quizá llevando un libro que había comprado con el dinero que había ahorrado de su mesada. Marcus llegaba con las últimas marcas de diseñadores y mencionaba casualmente su última adquisición: un dron, un reloj inteligente, un viaje que su familia estaba planeando a algún destino exótico. Al principio, cuando eran pequeños, no importaba mucho. Jugaban juntos, reían juntos, disfrutaban de ser primos. Pero al entrar en la adolescencia, algo cambió. Comenzaron las comparaciones. Empezó de forma sutil. Los miembros de la familia comentaban los logros de Marcus. Haber entrado en el equipo de fútbol, aunque sus padres habían pagado entrenamientos privados y campamentos de élite que la familia de Daniel nunca podría permitirse. Elogiaban el éxito de Marcus en la escuela, aunque en realidad eran los costosos tutores los que habían hecho gran parte de su trabajo. Admiraban las universidades que Marcus estaba considerando, instituciones de élite donde las donaciones y las conexiones de su familia le allanarían el camino. Los logros de Daniel, conseguidos gracias a su pura determinación, a menudo pasaban desapercibidos o se reconocían con una palmadita en la cabeza y un «qué bien, cariño». Cuando Daniel conseguía entrar en el cuadro de honor tras pasar noches en vela estudiando, era algo que se daba por sentado. Cuando Marcus aprobaba sus clases con notas de aprobado y algún que otro notable, se celebraba como un logro. La atención de la familia, su admiración, sus elogios, todo parecía fluir de forma natural hacia el que lo había recibido todo, mientras que el que se lo había ganado todo trabajaba en la sombra. A los 16 años, la relación entre los primos se había vuelto tensa. En las cenas familiares, Marcus acaparaba la atención hablando de su próximo viaje a Europa, de su nuevo coche, un regalo por su 16º cumpleaños, y de sus planes para el futuro. Daniel se sentaba en silencio, sintiendo el peso de su ropa de segunda mano, su trabajo a tiempo parcial en la tienda de comestibles, su abono de autobús en lugar de las llaves del coche. «¿Trabajas este fin de semana, Dan?», le preguntó Marcus una vez, con un tono ligeramente condescendiente. «Algunos vamos al lago. Vamos a sacar el barco de mi padre. Pero supongo que tú estás trabajando». El mensaje era claro. Marcus tenía ocio y estatus. Daniel tenía obligaciones y necesidades. Y en el mundo de Marcus, eso lo cambiaba todo. Daniel sentía profundamente el dolor de esos momentos, pero algo en él se negaba a amargarse. En cambio, canalizó cada desaire, cada logro ignorado, cada momento en el que se le trataba como inferior, para convertirlo en combustible. Trabajó más duro, estudió más tiempo, ahorró cada dólar. Construyó en sí mismo algo que no se puede comprar con dinero: resiliencia, disciplina y la inquebrantable convicción de que crearía su propio éxito, según sus propios términos. Cuando llegó la universidad, la brecha se hizo aún más grande. Marcus fue aceptado en una universidad de élite, no por sus notas o sus resultados en los exámenes,
que eran mediocres en el mejor de los casos, sino por las conexiones de su familia, sus donaciones y su nombre. Se mudó a un apartamento de lujo cerca del campus, conducía un coche nuevo y se unió a una prestigiosa fraternidad. Su experiencia universitaria fue un evento de networking de 4 años, lleno de fiestas, conexiones y la suposición de que el éxito era su derecho por nacimiento. Daniel, por su parte, tenía 3 trabajos para poder pagarse la universidad pública. Repartía pizzas por la noche, trabajaba en la biblioteca del campus durante el día y daba clases particulares a otros estudiantes los fines de semana. Su horario era agotador: clases, trabajo, estudio, dormir y vuelta a empezar. No había viajes en las vacaciones de primavera, ni fiestas de fraternidad, ni salidas nocturnas caras. Solo había una búsqueda incesante de algo mejor. Pero algo extraordinario sucedió durante el tercer año de Daniel. Uno de sus profesores, impresionado por su ética de trabajo y su aguda mente analítica, le habló de una pequeña empresa tecnológica que buscaba becarios. El sueldo era mínimo, apenas superior al salario mínimo, pero la empresa estaba trabajando en algo interesante, algo con potencial. Daniel se presentó inmediatamente. Era uno de los 50 candidatos para 2 puestos. Se preparó para la entrevista como si su vida dependiera de ello, porque, en muchos sentidos, así era. Investigó la empresa durante horas, aprendió todo lo que pudo sobre su producto, su mercado y su competencia. Cuando entró en la entrevista, no solo estaba preparado, sino que estaba excepcional. Consiguió las prácticas, y entonces ocurrió algo inesperado. Los fundadores se fijaron en él. Vieron lo que muchos miembros de su familia no habían visto: alguien con talento genuino, alguien que trabajaba más duro que nadie, alguien que podía resolver problemas y pensar de forma creativa bajo presión. Cuando terminaron las prácticas, le ofrecieron un puesto a tiempo parcial durante su último año de carrera. Y con ese puesto vino algo inusual para un estudiante universitario: una pequeña participación en el capital de la empresa. Los padres de Daniel se mostraron escépticos. ¿Participación en el capital? ¿Qué valor tiene eso? ¿No deberías centrarte en conseguir un sueldo real?, le preguntó su padre. Pero Daniel había investigado, había visto crecer a la empresa, había visto su trayectoria, había comprendido su potencial. «Creo en esto», les dijo a sus padres, «y aunque no salga bien, aquí estoy aprendiendo más que en cualquier otro sitio». Tenía razón al creerlo. La empresa estaba haciendo algo especial, llenando un nicho en el mercado que las grandes empresas habían pasado por alto. Eran eficientes, innovadores y crecían más rápido de lo que nadie esperaba. Daniel, todavía en la universidad, estuvo allí en los críticos primeros días, aportando ideas, trabajando horas imposibles, creyendo en algo que otros aún no podían ver. Marcus, por su parte, iba pasando los años en su universidad de élite gracias a sus conexiones familiares y al mínimo esfuerzo. Se unió a los clubes adecuados, se relacionó con las personas adecuadas y se graduó con notas mediocres, pero con un sentido del derecho pulido hasta el brillo. En su mente, el éxito era una conclusión inevitable, era un legado, un nombre, alguien que importaba simplemente por quién era su familia. Después de la graduación, los caminos se divergieron aún más. Marcus asumió un papel vago en el negocio familiar, algo con un título impresionante pero con responsabilidades poco claras. Llegaba tarde, se marchaba temprano y pasaba la mayor parte del tiempo gestionando su presencia en las redes sociales y haciendo alarde del estilo de vida que le proporcionaba el dinero de su familia. Coches de lujo,
Relojes caros, restaurantes de 5 estrellas, clubes exclusivos. La vida de Marcus era una muestra cuidadosamente seleccionada de estatus y riqueza. Daniel, por su parte, aceptó un puesto a tiempo completo en la empresa tecnológica tras graduarse. Su participación en el capital seguía siendo pequeña sobre el papel, pero la empresa estaba ganando impulso. Trabajaba 80 horas a la semana, ayudando a construir algo real, algo valioso. Su vida seguía siendo modesta. Un pequeño apartamento, un coche de segunda mano fiable, ropa sencilla, comidas caseras. Para cualquiera que lo viera desde fuera, Daniel parecía ser otro joven profesional más que se mataba a trabajar, mientras que Marcus parecía estar viviendo el sueño. La familia veía lo que quería ver. En las reuniones, Marcus llegaba con trajes de diseño y hablaba de negocios, oportunidades y el mundo de los negocios. Los miembros de la familia asentían con aprobación, impresionados por las apariencias del éxito. Daniel llegaba con vaqueros y una sencilla camisa abotonada, y la familia le hacía preguntas amables, pero con un ligero tono de lástima, sobre su pequeño trabajo en tecnología. ¿Sigues en esa startup?, le preguntó una vez un tío. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Algo estable. Daniel sonreía y desviaba la atención. Va bien, estoy aprendiendo mucho. Lo que no decía, lo que nunca decía, era lo que había pasado 18 meses después de graduarse. La empresa tecnológica, la que la gente había descartado como la pequeña startup de Daniel, llamó la atención de una gran corporación. Su innovación, su crecimiento, su posición en el mercado, todo ello se sumó a algo que los grandes actores no podían ignorar. La adquisición se produjo rápidamente. Un mes, Daniel era un joven empleado con una pequeña participación accionarial. Al mes siguiente, esa participación se convirtió en una suma que la mayoría de la gente no ve en toda su vida. Daniel, a sus 24 años, se convirtió de repente, de forma discreta y notable, en una persona muy rica. No se lo contó a nadie fuera de su familia inmediata. Sus padres, inicialmente incrédulos, juraron guardar el secreto. No era algo que se pudiera divulgar, no era algo de lo que presumir. Daniel había visto la vida ostentosa y excesiva de Marcus y no quería nada de eso. En cambio, ayudó a sus padres a pagar la hipoteca, creó fondos para la universidad de sus hermanos menores e invirtió el resto de forma inteligente. Su vida siguió sin cambios aparentes. El mismo apartamento modesto, el mismo coche fiable, la misma ropa sencilla. ¿Por qué no te compras algo bonito?, le preguntó su madre. Te lo has ganado. Cómprate un coche nuevo, una casa más grande, algo. Daniel negó con la cabeza. No necesito esas cosas, mamá. Estoy cómodo. Y prefiero que este dinero trabaje para mí, crezca y esté ahí para el futuro. No necesito que la gente sepa lo que tengo. Mientras tanto, la fachada de Marcus comenzaba a mostrar grietas. Su papel en el negocio familiar era principalmente ceremonial. No tenía habilidades reales, ni ética de trabajo, ni capacidad para crear valor. Pero tenía la cuenta de Instagram, la marca de estilo de vida, la apariencia de éxito. Y en su mente, eso era suficiente. El punto de ruptura se produjo durante una reunión familiar por Acción de Gracias, cuando toda la familia se reunió en la amplia casa de los abuelos. Era una tradición, todos juntos, compartiendo una comida, compartiendo historias, mostrando la imagen de la unidad familiar. Marcus llegó primero, como solía hacer, en un nuevo coche de lujo que llamaba la atención en la entrada. Pasó la primera hora de la reunión
presumiendo de él, asegurándose de que todos lo vieran, lo supieran y entendieran su estatus. Los miembros de la familia se reunieron a su alrededor, admirándolo, haciéndole preguntas y expresándole su admiración. Daniel llegó discretamente, aparcando su modesto sedán en la calle para dejar la entrada libre para los demás. Entró por la puerta trasera, saludó a su abuela en la cocina y comenzó a ayudar con los preparativos. Esa era su forma de ser, útil, presente, pero sin buscar nunca llamar la atención. La cena fue un evento fastuoso, con una mesa repleta de comida y familiares. Cuando se sirvió el postre, los anfitriones, los padres de Marcus, decidieron hacer un brindis. Se pusieron de pie a la cabecera de la mesa, levantaron sus copas y comenzaron a hablar del orgullo y los logros de la familia. «Estamos muy orgullosos de nuestro Marcus», comenzó su padre, con la voz resonando de orgullo paterno, asumiendo responsabilidades en el negocio, haciéndose un nombre, mostrando a todos de lo que es capaz esta familia. Es un ejemplo de lo que es el éxito, de lo que producen los valores de nuestra familia. La familia aplaudió. Marcus sonrió, disfrutando de la atención como si se hubiera ganado cada palabra. Daniel se sentó en silencio, empujando el pastel en su plato, acostumbrado a ser invisible en estos momentos. Pero entonces la conversación cambió. Una tía, entablando una pequeña charla, se volvió hacia Daniel. «¿Y tú, Daniel? ¿Sigues en esa pequeña empresa tecnológica? ¿Cómo se llamaba?» Daniel levantó la vista, sopesando cuidadosamente sus palabras. No tenía ningún deseo de presumir ni necesidad de demostrar nada, pero algo en ese momento, tal vez los años de ser ignorado, tal vez la simple honestidad, le hizo responder directamente. En realidad, la empresa fue adquirida hace unos 18 meses, dijo Daniel en voz baja. Ya no trabajo con ellos. He estado invirtiendo, trabajando en algunos proyectos, ayudando a otras empresas emergentes a despegar. La tía asintió educadamente, sin comprender del todo la importancia de lo que había dicho. Pero el padre de Marcus, que bajo su apariencia fanfarrona tenía cierto olfato para los negocios, captó algo en la frase. ¿Adquirida? ¿Por quién? ¿Por cuánto? Daniel dudó. Esa era la línea que no quería cruzar. Fue un buen resultado, dijo con cautela. La empresa había creado algo valioso. La adquisición fue significativa. La conversación podría haber terminado ahí. Podría haber derivado hacia otros temas si no fuera por lo que ocurrió durante el postre. El teléfono de Daniel, que estaba sobre la mesa junto a su plato, vibró con una notificación. Lo miró por reflejo con la intención de ignorarlo, pero la vista previa era visible en la pantalla. Marcus, sentado frente a él, vio el mensaje. Abrió mucho los ojos. La notificación era de su asesor financiero. Oportunidad de inversión urgente, compromiso mínimo de $500,000, rentabilidad potencial del 40%. Llámeme esta noche para hablar de la asignación de su cartera. El rostro de Marcus pasó por una serie de cambios rápidos, confusión, incredulidad, comprensión y luego algo más oscuro, ira, resentimiento, la sensación de haber sido engañado. «¿Qué diablos es eso?», exigió Marcus, con una voz que acalló la charla familiar. «¿Una inversión de $500,000? ¿Cartera? ¿Qué nos estás ocultando, Daniel?» La mesa se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Daniel, que permanecía muy quieto, con la mandíbula apretada. Este era el momento que había estado tratando de evitar, la revelación que nunca había querido. «Es privado, Marcus», dijo Daniel en voz baja. «No es algo de lo que hable.
Pero Marcus ya estaba de pie, alzando la voz, con el rostro enrojecido por la emoción que se había ido acumulando durante años. Años de ser elogiado por no hacer nada mientras su primo trabajaba en la oscuridad, años de asumir su superioridad, años de nunca cuestionar por qué Daniel parecía tan indiferente al estatus o al reconocimiento. ¿Privado? Llevas años sentado aquí, dejando que todos piensen que apenas llegas a fin de mes, mientras que en realidad eres, ¿qué? ¿Un millonario? ¿Es eso lo que pasó con la adquisición? ¿Te hiciste rico y no se lo dijiste a nadie? Su voz temblaba ahora, en una mezcla de humillación y rabia. Me has dejado, nos has dejado a todos, pensar que no eras nada, cuando en realidad eras... ¿Cuando en realidad era qué, Marcus? Preguntó Daniel con voz tranquila, pero ahora con firmeza. ¿Trabajando duro? ¿Construyendo algo real? ¿Sin necesidad de hacer público cada logro para sentirme validado? La familia se quedó paralizada, olvidándose del postre, viendo cómo algo que llevaba años gestándose finalmente salía a la luz. La madre de Marcus intervino con voz defensiva. Vamos, Daniel, no hay necesidad de ser cruel. Marcus ha trabajado muy duro en el negocio familiar. Ha estado construyendo su futuro. ¿Ah, sí? Daniel se puso de pie con la paciencia finalmente agotada. ¿Ha construido algo? ¿O le han dado todo, como siempre, mientras todos fingen que es lo mismo que ganárselo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una verdad dicha sin rodeos, innegable. Daniel miró alrededor de la mesa y vio las caras de sorpresa, los movimientos incómodos, la comprensión que iba surgiendo. Sí, continuó Daniel con voz firme. La empresa fue adquirida. Sí, recibí una cantidad significativa por mi participación en el capital. Y sí, lo he mantenido en secreto porque nunca he necesitado demostrar nada a ninguno de ustedes. He ayudado a mis padres, he invertido sabiamente y he vivido mi vida según mis propios términos. Lamento si el hecho de no hacer público mi éxito os ofende de alguna manera, pero me educaron para creer que lo que importa es el trabajo que haces, no los aplausos que recibes por ello. Marcus temblaba ahora. La imagen de superioridad que había construido cuidadosamente se desmoronaba en tiempo real. Esto es una mierda, espetó. Nos has hecho quedar a todos como unos idiotas, sentado ahí con tu ropa barata, conduciendo tu coche de mierda, dejando que todo el mundo sienta lástima por ti mientras, en secreto... Nadie tenía por qué sentir lástima por mí, Marcus. Nunca lo pedí, nunca lo quise, y desde luego, nunca necesité el tipo de elogios vacíos con los que tú has vivido toda tu vida. El silencio que siguió fue absoluto. Daniel podía ver a sus padres con una mezcla de orgullo y preocupación en sus expresiones. Podía ver a su abuela, con una pequeña sonrisa en el rostro, como si lo hubiera sabido todo desde el principio. Y podía ver a Marcus, completamente destrozado, con los cimientos de toda su autoimagen hechos añicos en un momento terrible. «Me voy», dijo Daniel en voz baja, dejando la servilleta sobre la mesa. «No he venido aquí para montar una escena. He venido a cenar con mi familia. Pero no voy a disculparme por mi éxito y no voy a fingir ser menos de lo que soy para que los demás se sientan mejor consigo mismos». Se dirigió hacia la puerta y la familia se apartó en silencio para dejarlo pasar. Cuando llegó al umbral, la voz de su abuela lo detuvo. «Daniel», lo llamó en voz baja, «nos has hecho sentir orgullosos, hijo, muy orgullosos. No lo olvides». Él asintió con la cabeza, incapaz de hablar por la opresión que sentía en la garganta, y se marchó. El trayecto a casa fue una nebulosa.
Las manos de Daniel temblaban ligeramente sobre el volante, con la adrenalina y la emoción corriendo por sus venas. Nunca había querido esa confrontación, nunca había querido herir a nadie, nunca había querido sacar a la luz las incómodas verdades sobre los valores de su familia. Pero tal vez había sido inevitable. Tal vez los años de ser ignorado mientras se celebraba la mediocridad habían conducido a este momento. Su teléfono sonó alrededor de la medianoche. Estaba sentado en su apartamento, incapaz de dormir, reviviendo la noche. El identificador de llamadas mostraba el número de su abuelo. Respondió, preparándose para las recriminaciones. Daniel. La voz de su abuelo sonaba cansada, pesada. Tengo que decirte algo y necesito que me escuches. De acuerdo, abuelo. Te debo una disculpa. Todos te la debemos, pero especialmente yo. Soy el mayor aquí. Deberías haberlo visto. Debería haber dicho algo hace años. Hubo una larga pausa. Te fallamos, hijo. Elogiamos las cosas equivocadas, celebramos los logros equivocados y, al hacerlo, te enseñamos lecciones equivocadas. Daniel sintió que le ardían los ojos. Abuelo, no tienes por qué... Sí, tengo que hacerlo, porque esta noche, al ver lo que ha pasado, he visto algo que debería haber visto hace años. Hemos criado a un niño para que crea que lo que tienes es más importante que quién eres o lo que has ganado. Y hemos criado a otro niño, a ti, para que haga el trabajo real, para que construya algo genuino, y luego apenas nos hemos dado cuenta. Eso no solo es injusto, es incorrecto. Y el daño que ha causado... Su voz se quebró ligeramente. El daño que os ha causado a los dos es algo de lo que tenemos que hacernos responsables. Daniel se quedó callado, dejando que su abuelo hablara. Los padres de Marcus le querían dándole todo, y al hacerlo, no le dieron nada que importara. No le dieron resiliencia, ni ética de trabajo, ni comprensión de sus propias capacidades. Lo debilitaron con amabilidad. Tus padres te querían enseñándote a ser fuerte, y nosotros apenas lo reconocimos. Ambos enfoques provenían del amor, pero uno forjó el carácter y el otro no. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Daniel en voz baja. ¿Ahora? Ahora lo hacemos mejor. Ahora vemos las cosas con claridad. Y ahora Marcus tiene que descubrir quién es realmente sin el colchón que le hemos proporcionado. No será fácil, pero tal vez, solo tal vez, sea lo que necesita. Hablaron durante otra hora, y su abuelo compartió sus reflexiones sobre la crianza de los hijos, los valores y las complicadas formas en que las familias moldean a sus hijos. Cuando finalmente se despidieron, Daniel sintió que algo cambiaba en su pecho. No era exactamente perdón ni curación, sino el comienzo de la comprensión. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. Marcus, humillado y obligado a enfrentarse a su propio vacío, hizo algo que nadie esperaba. Dejó el negocio familiar, se mudó a otra ciudad y aceptó un trabajo de nivel inicial en una empresa de marketing, un trabajo real con responsabilidades reales, donde su apellido no significaba nada y lo único que importaba era su rendimiento. La noticia corrió como la pólvora por la familia. Algunos se escandalizaron, otros se preocuparon. Pero la abuela de Daniel, cuando se enteró, simplemente asintió y dijo: «Bien, que descubra de qué está hecho». Marcus tuvo dificultades. Para alguien a quien nunca le habían dicho no, que nunca había enfrentado consecuencias reales, que nunca había tenido que ganarse nada, la realidad del trabajo era brutal. Al principio era malo en eso. Cometía errores, se enfrentaba a críticas. Llegaba a casa agotado, no por el cansancio físico, sino por tener que rendir cuentas.
Pero, poco a poco, de forma dolorosa, algo empezó a cambiar. Marcus empezó a aprender, empezó a mejorar, empezó a sentir algo que nunca había experimentado antes, la auténtica satisfacción de ganarse algo con su propio esfuerzo. Al principio era algo pequeño, una campaña exitosa, un cumplido de un supervisor, un proyecto bien terminado. Pero cada pequeño éxito construyó en él algo que todo el dinero y los privilegios nunca habían logrado: confianza real basada en la capacidad real. Daniel, por su parte, estaba construyendo algo propio, pero no lo que la mayoría de la gente podría esperar. Creó un fondo de becas para estudiantes de clase trabajadora que deseaban seguir una carrera en tecnología. Se centró en los estudiantes que tenían varios trabajos, que provenían de familias en las que la universidad era un lujo, que tenían talento pero carecían de contactos. Lo llamó beca del segundo turno, en referencia al trabajo extra que los luchadores siempre tenían que hacer para competir con los que habían nacido con ventajas. Revisaba personalmente las solicitudes, buscando señales de lo que reconocía en sí mismo: resiliencia, determinación, pasión genuina. No solo concedía dinero para la matrícula, sino también tutoría, conexiones para prácticas y orientación a través del laberinto de oportunidades que los estudiantes privilegiados navegaban con facilidad. Estaba construyendo una escalera para otros que, como él, habían empezado desde abajo. 6 meses después del enfrentamiento del Día de Acción de Gracias, se acercaba otra reunión familiar, la boda de un primo. Daniel casi no fue, reacio a revivir la tensión, pero su madre lo convenció. «La familia es la familia», le dijo, «y a veces la reconciliación comienza con solo estar presente». Fue. La recepción fue preciosa, celebrada en un jardín con guirnaldas de luces y risas. Daniel se quedó en un rincón, tomando una copa, felicitando a los novios, tratando de estar presente pero sin llamar la atención. «Daniel», se giró y vio a Marcus de pie a su lado, y Daniel se sorprendió por lo que vio. Su primo parecía diferente, más delgado tal vez, pero no era eso. La arrogancia había desaparecido. La imagen cuidadosamente cultivada se había desvanecido. Lo que quedaba era alguien que parecía cansado, pero de alguna manera más real, más sólido que el cascarón vacío que había ocupado su lugar antes. «Marcus», Daniel asintió, inseguro. «¿Podemos hablar? Solo un minuto». La voz de Marcus era tranquila, sin la bravuconería que antes la caracterizaba. Caminaron hasta un rincón más tranquilo del jardín. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. Entonces Marcus hizo algo que Daniel nunca habría esperado. Miró a su primo a los ojos y dijo simplemente: «Lo siento». Daniel esperó. «Siento todo», continuó Marcus, con palabras lentas y cuidadosas, como si las hubiera ensayado, pero aún así no le resultaban fáciles de decir. «Por todos los años en los que fui un capullo engreído, por cómo te traté, por pensar que era mejor que tú cuando la verdad era exactamente lo contrario, por montar esa escena en Acción de Gracias, por todo». Daniel estudió el rostro de su primo buscando insinceridad, fingimiento, pero lo que vio fue sinceridad, sin adornos, real. «He pasado los últimos 6 meses aprendiendo lo que tú sabías desde el principio», dijo Marcus, con una sonrisa amarga en el rostro. «Que nada que valga la pena se consigue fácilmente, que los logros reales se sienten completamente diferentes a las cosas que te dan sin más, que no tenía ni idea de quién era realmente porque nunca había tenido que descubrirlo». Hizo una pausa. «Ahora estoy trabajando de verdad, en un puesto básico,
nada glamuroso, y se me da fatal. Pero estoy mejorando. Y por primera vez en mi vida, cuando alguien me dice buen trabajo, sé que realmente me lo he ganado. Daniel sintió que algo se le soltaba en el pecho, una tensión que llevaba tanto tiempo soportando que había olvidado que estaba ahí. Eso requiere valor, Marcus. Hacer ese cambio. Sé que no fue fácil. Nada de eso ha sido fácil, admitió Marcus, pero es real. Y eso importa más de lo que jamás había entendido antes. Dudó y luego añadió: me enteré de tu fondo de becas, de lo que estás haciendo por esos estudiantes. Eso es lo que siempre has sido, ¿no? Ayudar a las personas a crecer en lugar de derribarlas. Solo quiero ayudar a las personas que se esfuerzan, dijo Daniel. A las personas que tienen motivación, pero no las ventajas. Sé lo que es eso. Marcus asintió lentamente. Sí, lo sabes, le tendió la mano. No espero que seamos íntimos. No espero que olvides todo, pero quería que supieras que ahora lo veo. Veo lo que has construido, quién eres, y lo respeto de verdad. Daniel tomó la mano de su primo. El apretón de manos fue firme, sincero. No era la restauración del vínculo infantil que una vez compartieron, sino quizás el comienzo de algo diferente, algo construido sobre la honestidad en lugar de las suposiciones, sobre el respeto en lugar del resentimiento. Espero que te vaya bien, Marcus. De verdad. Gracias. Marcus empezó a alejarse, pero luego se volvió. Por si sirve de algo, Daniel, tenías razón, en todo, y me alegro de que uno de los dos haya salido bien. Mientras Daniel veía a su primo desaparecer entre la multitud, se dio cuenta de algo profundo. La riqueza, el éxito, la reivindicación. Nada de eso importaba tanto como ese momento. Esa prueba de que las personas podían cambiar, de que las duras verdades podían conducir al crecimiento, de que incluso la persona más privilegiada podía encontrar su camino hacia algo real. La noche avanzó, llena de celebración, baile y alegría. Daniel se encontró sonriendo, genuinamente a gusto, de una manera que no había estado en una reunión familiar en años. Su abuela lo encontró cerca del final de la noche, con los ojos brillantes y esa mirada comprensiva que a veces tenía. «¿Habéis hablado?», dijo. No era una pregunta. «¿Sí?» «Bien». Le acarició la mejilla con cariño. «¿Sabes lo que he aprendido en todos estos años, Daniel? Que el mejor tipo de éxito es aquel que no menosprecia a los demás, sino que de alguna manera les da espacio para crecer también. Tú siempre has tenido ese don. No lo pierdas nunca». Mientras Daniel conducía a casa esa noche, con las ventanillas bajadas y el aire fresco entrando en el coche, pensó en el camino que le había llevado hasta allí. Las rutas de reparto de periódicos y los trabajos a tiempo parcial, las noches estudiando mientras los demás se divertían, el riesgo de unirse a una startup, la tranquila acumulación de riqueza que nunca había necesitado alardear, el fondo de becas que ya estaba cambiando vidas, el primo que finalmente había encontrado el valor para cambiar. Su teléfono vibró en un semáforo en rojo, un mensaje de texto de uno de los beneficiarios de su beca. «Conseguí la pasantía. Dijeron que mi entrevista fue la mejor que habían visto. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Daniel sonrió en la oscuridad de su coche. Esto, pensó, era para lo que realmente servía la riqueza, no para hacer alarde del estatus que Marcus había apreciado en su día, no para recibir elogios vacíos por parecer exitoso, sino para crear oportunidades para otros, para construir escaleras para las personas que estaban escalando las mismas montañas que él había escalado,
para utilizar lo que había ganado para facilitar el camino a los que venían detrás. El semáforo se puso en verde. Daniel pisó el acelerador y se dirigió a su modesto apartamento, a su vida sencilla, a su trabajo significativo. Había construido algo real, no solo riqueza, sino también carácter, no solo éxito, sino también sustancia. Y al hacerlo, había aprendido la lección más importante de todas, que lo que ganamos con nuestro propio esfuerzo siempre vale más que lo que nos dan, y que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que hacemos con ella y en quienes nos convertimos en el proceso. Varios meses después, Daniel se encontraba frente a una sala llena de solicitantes de becas, preparándose para anunciar a los nuevos beneficiarios. Esos jóvenes, con sus mochilas gastadas y sus ojos decididos, le recordaban mucho a sí mismo. Eran luchadores, trabajadores, soñadores que entendían que nada que valga la pena se consigue fácilmente. Yo fui como vosotros, les dijo, con voz que resonaba en la silenciosa sala. Tuve 3 trabajos para poder pagar la universidad. Me arriesgué con una pequeña empresa cuando otros me decían que fuera sobreseguro. Construí mi éxito con decisiones deliberadas, sin red de seguridad, sin conexiones familiares, sin atajos. Y lo que aprendí es esto: la lucha no es un desvío del éxito, es la base del mismo. Hizo una pausa y miró a los rostros que tenía delante. El éxito ganado forja el carácter de una manera que los privilegios heredados nunca podrán hacerlo. Y la riqueza, la verdadera riqueza, solo tiene sentido cuando se alinea con tus valores y crea oportunidades para los demás. Eso es lo que quiero hacer aquí. No solo dar dinero, sino crear caminos. No solo financiar la educación, sino construir una comunidad. No solo ayudar a las personas, sino cambiar la narrativa sobre quién puede tener éxito. Mientras anunciaba a los beneficiarios de las becas y veía cómo sus rostros se iluminaban con esperanza, alivio y alegría, Daniel comprendió algo profundo. El enfrentamiento con Marcus, los años de ser ignorado, incluso el dolor de sentirse invisible en su propia familia, todo ello le había convertido en alguien capaz de ver a otros que eran invisibles, capaz de reconocer el potencial que otros pasaban por alto, capaz de construir algo duradero a partir de las lecciones de la lucha. Se dio cuenta de que el éxito no consistía en tener más que los demás, consistía en convertirse en el tipo de persona que podía ayudar a otros a progresar. Y ese tipo de éxito, el que transformaba vidas, creaba oportunidades, forjaba el carácter y construía comunidad, valía infinitamente más que cualquier saldo bancario o cualquier elogio familiar. Esa noche, mientras revisaba los mensajes de agradecimiento de los beneficiarios de las becas, de las familias cuyas vidas habían cambiado, de los estudiantes que ahora veían un futuro que nunca se habían atrevido a imaginar, Daniel sintió algo que había estado buscando toda su vida: la profunda e inquebrantable satisfacción de saber que lo que había construido importaba. No por cómo lo veían los demás, sino por lo que había hecho por los demás. Su teléfono sonó. Era Marcus. Hola, Daniel. Solo quería que supieras que hoy me han ascendido. Es algo pequeño, solo un paso adelante. Pero me lo he ganado. Me lo he ganado de verdad. Y pensé que tú entenderías lo que eso significa. Daniel sonrió. Lo entiendo, Marcus. Enhorabuena, estoy orgulloso de ti. Gracias. Significa mucho viniendo de ti. Una pausa. Sabes, he estado pensando sobre tu fondo de becas. No estoy en posición de contribuir mucho, pero me gustaría hacerlo, lo que pueda.
Quizás trabajar con algunos de los estudiantes, compartir lo que estoy aprendiendo sobre el mundo real. Sé que no estoy donde tú estás, pero estás en camino, terminó Daniel. Y eso es igual de importante. Me encantaría contar con tu ayuda. Después de colgar, Daniel se sentó en su tranquilo apartamento y contempló la vida que había construido. No se refería a la riqueza, aunque la tenía. Tampoco al éxito, aunque lo había alcanzado. Se refería al carácter, al propósito, a los valores que habían guiado cada una de sus decisiones. Pensó en los dos niños que habían sido una vez, uno al que le enseñaron a trabajar por todo, otro al que le dieron todo sin esfuerzo, y en los dos hombres en los que se habían convertido. Uno que había construido un éxito real a partir de la lucha, y otro que finalmente estaba aprendiendo lo que significaba ganarse algo genuino. El viaje no había sido fácil. Había habido dolor, resentimiento, momentos en los que se sentía invisible e infravalorado. Pero todo ello, cada uno de esos momentos difíciles, había sido necesario. Le había convertido en alguien que entendía que el verdadero éxito no se mide en dólares o elogios, sino en las vidas que tocas, las oportunidades que creas y los valores que encarnas. Mientras Daniel se preparaba para acostarse esa noche, pensó en la lección que compartiría con sus alumnos becados, con sus futuros hijos, con cualquiera que quisiera escucharle. El éxito ganado forja el carácter como nunca lo harán los privilegios heredados, y la riqueza es más significativa cuando se alinea con tus valores y crea oportunidades para los demás. Esa era la verdad que había vivido, la verdad que había demostrado, la verdad que lo había guiado desde una infancia de cuadernos económicos y trabajos a tiempo parcial hasta una vida de éxito genuino e impacto significativo. Y mientras se quedaba dormido, Daniel sintió algo profundo: gratitud, no por el dinero, ni por la reivindicación, ni siquiera por la reconciliación con Marcus, sino gratitud por la lucha en sí misma, por los padres que le enseñaron que nada que valga la pena se consigue fácilmente, por los años de ser ignorado que le enseñaron a ver a los demás que eran invisibles, por cada momento difícil que había construido en él algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás: carácter, propósito, el conocimiento inquebrantable de que lo que se gana con el propio esfuerzo y lo que se hace con ello por los demás es el único éxito que realmente importa. Esa fue la lección, esa fue la historia, y eso, Daniel lo sabía, era una verdad que valía la pena compartir. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has visto a alguien disfrutar de privilegios mientras tú trabajabas por todo? ¿Has experimentado la satisfacción de ganar algo real con tu propio esfuerzo? ¿Has encontrado formas de utilizar lo que has logrado para ayudar a otros a escalar sus propias montañas? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Y si esta historia te ha llegado, si te ha recordado tu propio viaje o te ha dado esperanza para alguien que conoces y que está pasando por dificultades, por favor, compártela, porque lo más poderoso que podemos hacer es recordarnos mutuamente que el éxito ganado, construido sobre el carácter y utilizado para el bien, siempre vale más que los privilegios heredados. Brindemos por todos los que están construyendo algo real, los que trabajan mientras otros se aprovechan, los que entienden que la lucha es la base, no el obstáculo. No eres invisible, tú importas, y tu éxito ganado siempre significará más que la ventaja inmerecida de otra persona.
Sigue construyendo, sigue esforzándote, y cuando tengas éxito, y lo tendrás, recuerda volver atrás y ayudar a otra persona a escalar. Así es como cambiamos la narrativa. Así es como construimos algo que perdura. Así es como creamos un mundo en el que el carácter importa más que los privilegios y en el que el éxito ganado obtiene el reconocimiento que merece.